Bueno, buenas noches. Quería iniciar con un anuncio o varios. Contarles que hemos desde el 24 de marzo hasta la fecha de hoy entregado aproximadamente 3.500 mercados con la ayuda de gente de la fundación, gente de la iglesia, amigos del ministerio. Y estamos pues sorprendidos de que en medio de esta situación Dios haya permitido que podamos florecer en ese sentido, ayudar a tantas familias, en promedio 200 familias por semana. Queremos hacer este esfuerzo, continuar con este esfuerzo de ayuda de emergencia, por lo menos hasta enero del 2021, esperando que la situación cambie para bien hasta entonces. Quería darle las gracias por ayudar a los de Amaneceres, a los jóvenes, a los obreros y a tantas personas que han voluntariado su tiempo, sus recursos, han hecho acto de presencia, no solamente preparando mercados, sino también llevándolos, visitando, buscando dónde está la real necesidad y ministrando, porque no es solamente entregar un mercado, sino también es orar y es compartir del Evangelio. Así que quería extender esta gratitud de parte mía. Me siento honrado de trabajar con gente de tanta estatura. Otros que han ayudado con enseñanzas, otros que han ayudado en continuar con los programas todos en forma operacional. Nada ha mermado, todo ha crecido en este tiempo. Y obviamente no nos jactamos de eso, sino que reconocemos que esto viene de la mano de Dios. Vamos a iniciar en 1 o 2 semanas un grupo de hombres a través de Zoom. Obviamente voy a estar dirigiendo ese grupo, entonces para también convocarles por este medio para que se vinculen. Ahora, como último anuncio, reporte, bueno, ya pasamos la fase crítica de lo que es excavación y fundaciones de la nueva construcción. Estamos a 1 semana y media de vaciar la primera losa. Parecía algo imposible hace 3 meses, pero bueno, ya pasamos a esta etapa. De ahora en adelante esperamos que las cosas fluyan, y también por este lado estamos muy agradecidos con el Señor y con todos los que forman parte de este esfuerzo y están metidos en la visión de la iglesia y de la fundación. Hoy quería compartir de alguna manera la segunda parte del mensaje que empecé la semana pasada. El título del mensaje era Atrapado por una adicción, y hablábamos sobre la cantidad de creyentes, hombres y mujeres de Dios sinceros, que tienen algo en sus vidas que les impide crecer o que les avergüenza, algo que puede ser cíclico o permanente, una especie de fortaleza. Vuelvo y repito, no son creyentes que abusen de la gracia de Dios y que estén jugando con Dios, sino son personas genuinas que quieren ser imitadores de Cristo. Y sin embargo, así como Pablo y otros tantos, tienen áreas en las que están luchando. Entonces quería como compartir una segunda parte de este tema que creo que es muy necesario para aquellos que silenciosamente sufren, cansados a veces, y se preguntan cómo puede ser que en un evangelio que promete tanta libertad, de un Dios que es tan poderoso, yo después de tantos años esté viviendo este pecado oculto, esta situación que a veces prefiero minimizar o ocultar, y me he acostumbrado a vivir de una manera que yo sé que no es agradable a Dios. Y quiero enfocarme en esas personas. Les pido que me sigan en 1 de Juan capítulo 5, verso 4. Dice esto es una declaración del apóstol Juan: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ahora, este es un pasaje que tiene énfasis. Se repite la misma palabra varias veces, y cuando usted encuentra en el texto una palabra que se repite, entonces allí hay una intensidad, un llamado de atención, un énfasis. Y en este caso el énfasis es sobre vencer. Y declara el texto y dice la palabra
que aquel que es nacido de Dios ya es un vencedor y que la forma en que vencemos es a través de nuestra fe. Aquel que cree y ha aceptado y ha adoptado a Jesús en su vida, entonces esa persona, dice el verso 5, vence al mundo. Ahora, obviamente aquí hay una declaración que no podemos dejar de lado y es una declaración que puede generar cierta confusión. Gente que dice, pero yo he aceptado a Cristo, creo en Jesucristo, la religión no me ha cambiado, el que ha transformado mi vida es la persona de Cristo de una manera relacional. He visto cómo Él va transformando mi vida y sin embargo hay cosas que todavía me son de tropiezo. Entonces parecería como una declaración facilista o teórica que no tiene nada que ver con la realidad de muchos cristianos y por eso a veces la queja o el desazón de algunos que dicen pareciera como que Dios decide bendecir a otros pero no a mí. Otros han encontrado victoria, cuentan testimonios tremendos, sin embargo mi vida es una eterna esclavitud. Entonces voy a agregarle un poco más por algún momentico de confusión al tema, si me permite. El mismo autor, el que escribió Primera de Juan 5, también escribe el libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia. Y este Juan dice, por ejemplo, en el capítulo 2, en un mensaje a las 7 iglesias, en varios versículos, dice, al que venciere, le daré esto o le daré aquello. Es Dios hablando a través de Juan a las iglesias y está hablándole no a la iglesia en general, no está hablándole a la iglesia de todos los tiempos y a todas las modalidades de iglesias, aunque sí lo está haciendo, pero escúcheme bien. Está hablando más específicamente al individuo, al creyente, a la persona que está allí en esas iglesias, que pueden ser iglesias actuales, de hoy día. Tranquilamente esto aplica a usted y a mí. Y deja de ser Dios congregacional y empieza a ser un Dios mucho más personal. Y empieza a decir, tú puedes ser libre, tú puedes vencer. Entonces la pregunta que se genera es, o soy un vencedor o voy a ser un vencedor. Esa es la confusión. Es decir, bueno, yo acepto a Cristo, recibo al Señor y de acuerdo a 1 Juan 5, bueno, he creído en el Hijo de Dios, entonces soy un vencedor, debo vivir en victoria, no puedo estar atado absolutamente a nada, ni adicciones ni fortalezas. Pero luego el libro de Apocalipsis dice, y le habla a los creyentes y le dice, si haces esto, si vences, si superas esto. Entonces no está hablando de que la victoria es automática por recibir a Cristo, sino que hay unas luchas pendientes y una victoria por venir. La pregunta es, ¿cuál de las dos posiciones es la correcta? ¿Cómo puedo yo darle sentido a estas dos posiciones? Esto es un dilema que se da en muchos creyentes. Bueno, recibí a Cristo, soy libre, pero no soy libre. Después encuentro en el texto que aún después de haber recibido a Cristo, puedo tener luchas. Entonces, ¿cuál de las dos posiciones es la correcta? Y es obviamente una situación que hay que aclarar, no solamente porque el texto puede presentar confusión, sino también porque aplica a la realidad de muchos. Mire, yo les voy a contar, cuando yo vine a Colombia hace mucho tiempo, yo era misionero de papel. A mí me encomendaron, oraron, me despidieron, y yo vine a Colombia siendo misionero con el título de misionero, aunque la verdad no tenía absolutamente ninguna experiencia, no tenía resultados en nada. Era un jovencito que tenía un sueño, ni siquiera tenía presupuesto, y llegué acá con una mano adelante y la otra atrás. Así que en teoría, si bien era un misionero de una iglesia, nunca en realidad había alcanzado nada, y me llevó, de hecho, casi 15 años empezar a darle forma a algo que me pudiera brindar la posibilidad de presentar resultados y decir, sí, soy un misionero no solamente de papel, sino un misionero que ha alcanzado el sueño de Dios para su vida, aunque obviamente sigo construyendo y sigo trabajando. Es como, para que tengan un ejemplo más claro, a veces sucede que uno se casa
y no necesariamente es feliz. No estoy contando mi caso personal, pero sí he escuchado el caso de muchos que son legalmente casados, pero al mismo tiempo son legalmente infelices. Son personas que, de acuerdo a los papeles, están comprometidos en algo que debería haber sido un motivo de felicidad y de crecimiento, y sin embargo se encuentran atados en una especie de prisión, infelices. Y si bien legalmente están casados, no necesariamente son felices. Quiere decir que el Evangelio muchas veces, en lo que tiene que ver con 1 Juan capítulo 5, declara y establece un tema legal, una especie de resolución. Juan está diciendo allí en 1 Juan 5 que somos libres, que somos llamados a ser vencedores, que porque Cristo murió en la cruz y derramó su sangre, tenemos la posibilidad de vivir a la altura de hijos de Dios, con una mente renovada, reflejada en el comportamiento. Sin embargo, es no siempre la realidad. Pareciera como que Dios coloca la libertad a nuestro alcance, pero no en nuestras manos. Pareciera como que Dios dice, esto es lo que yo veo en ti, pero depende de ti también que tú adoptes esta mentalidad de vencedor. En pocas palabras, podemos tener todas las promesas y podemos tener los mejores sermones, pero es como aquel que en medio de la lluvia sale con un paraguas y sin embargo, a pesar de que está lloviendo, nunca lo abre y por consiguiente no tiene ningún tipo de cobertura y termina empapado. Si bien es un ejemplo simplista, he visto en mis años de experiencia cómo el enemigo nos lleva a pensar de alguna manera que no somos libres, que no tenemos la posibilidad jamás de vivir una vida enderezados, no encorvados. Y a pesar de que Dios pagó el precio de nuestra libertad y no solamente de nuestro perdón, seguimos a lo largo de los años con el paraguas cerrado. Entonces, ¿qué debemos hacer? O sea, ¿qué genera un cambio y qué es lo que hace Juan en el libro de Apocalipsis? Después de hablarle a las iglesias varias veces, al que vence haré esto, al que vence le daré un nombre nuevo, al que venza lo colocaré como columna en mi templo, al que venza le daré para que coma el maná del cielo. Dios le está diciendo, necesitan vencer, pero la pregunta que usted y yo nos hacemos siempre es, bueno, ¿y cómo alcanzamos esa victoria? Eso está en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, pero para de alguna manera entender qué es lo que estaba tratando de hacer Juan y Dios con estas iglesias, debemos leer el capítulo 1 de Apocalipsis. Muy importante, porque este es el primer punto. Si yo no cambio mi percepción de Jesucristo, si yo no cambio mi percepción de Jesucristo, jamás seré libre. Este libro fue escrito aproximadamente 100 años después del advenimiento de Cristo. Las iglesias estaban siendo perseguidas y estaban pasando por un mal tiempo. Y en el capítulo 1 de Apocalipsis inicia de esta manera el apóstol Juan hablando y dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Lo primero que hace Dios en el libro de Apocalipsis es traer una revelación, una manifestación nueva de quién era Jesucristo. Y para nosotros ser libres tenemos que ver lo que Juan vio. Tenemos que ver al Jesús que Juan vio. No al Jesús domesticado, al Jesús amigable, al Jesús consolador, al Jesús tierno, cercano, mentor, dócil que muere en una cruz, sino al Jesucristo que aparece aquí en el libro de Apocalipsis. Y yo voy a leer algunos versículos rápidamente. El versículo 8 dice, este es el Jesús que vio Juan. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor. El que es y que era y que ha de venir. Y en clara, este es Jesucristo hablándole en una revelación a Juan. Y dice, yo soy el Todopoderoso. En el verso 2 en adelante, por favor lean y relean esto. Juan se vuelve para ver la voz que hablaba y vuelto ve
verso 12, 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Verso 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Y su voz era como la voz de estruendo de muchas aguas. Esta es la revelación que un hombre viejo como Juan tiene. Y hace algo Juan que nunca antes en su vida había hecho. Y dice el verso 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Tremendo. Ahora, pareciera como que Jesucristo quiere dejar una visión distinta de sí mismo a la que los apóstoles y la iglesia primitiva tenían. Aparece un Jesucristo vencedor, un Jesucristo glorificado, un Jesucristo con ojos llenos de fuego, y cuando abría su boca, su voz era como estruendo de muchas aguas. Una revelación de un Jesús todopoderoso. Y cuando Juan ve esto, esta nueva revelación, trata de comunicar a las iglesias para que las iglesias también tengan la misma visión de este Dios todopoderoso. Cuando uno está débil, cuando uno está luchando, generalmente se corroe la fe en el Hijo de Dios. Y a veces tenemos una percepción de un Jesucristo que perdona y que es amoroso, y eso es bueno, pero también necesitamos tener la percepción de un Dios que venció. Y porque Él venció, nosotros también podemos vencer. Este Jesucristo que mueve el piso, este Jesucristo que se revela con músculos y se revela en completa autoridad sobre nuestras vidas. Un Jesucristo que acarreó los problemas del mundo entero y es suficientemente personal, amoroso, pero también poderoso. He notado que muchas veces dudamos de su poder, no tanto de su amor, y la pregunta que usted se debe hacer y yo me debo hacer es, ¿qué percepción tengo de Jesucristo realmente? ¿Es la percepción de un amigo y está bien? ¿O es también la percepción completa de un amigo que tiene mucho poder? Ahora, esta es una verdad que hay que martillar constantemente en la iglesia, en la gente que tiene problemas con adicciones. Es volver a pintar una imagen distinta de Jesucristo, de un Dios conquistador. Pero pastor, yo tengo muchos problemas, me dice. Y no solamente tengo problemas grandes, los he tenido durante mucho tiempo. Entonces yo siempre, muy amablemente, relaciono el hecho de que Cristo en la cruz cargó los problemas, las heridas, la vergüenza y el fracaso, no solamente de toda la humanidad en ese tiempo, sino de los que habían nacido antes y los que nacerían después. Todos los problemas, todas las circunstancias, todas las fortalezas, todos los dramas, todas las heridas fueron cargadas por Dios en ese momento. Y la pregunta que yo te hago a ti hoy, si Jesucristo cargó con todo eso, ¿será que no puede cargar con tu problema? ¿Será que no puede traer libertad a tu drama? Y puede ser que tu drama sea grande, pero de ninguna manera tu drama o tu adicción o fortaleza será más grande que Dios. Ahora, cuando viene la revelación de Jesucristo a Juan en el libro de Apocalipsis, de alguna manera lo que Dios está tratando de comunicarle a él y a nosotros también, es que si tenemos un Dios que es más pequeño que nuestro problema, nunca seremos vencedores. Por eso se revela a Jesucristo como un Dios más grande que nuestros problemas, más grandes que cualquier montaña. Y martilla este tema en los primeros capítulos. Y repite este tema a lo largo de la historia de la iglesia. Y ese es mi deseo esta noche, de hablarte de esto. ¿Cómo podemos ser vencedores o más que vencedores? Entonces quiero darte 3 puntos rápidamente antes de que el tiempo se me vaya.
quiero que vaya a Apocalipsis capítulo 12, verso 11. Dice: y ellos, refiriéndose a los vencedores, a los que escucharon el mensaje a las 7 iglesias, a los que están escuchando el mensaje esta noche, a los que están hartos de ser marionetas y los que están decididos a vencer a la manera de Dios, a ellos va este mensaje. Y dice así: y ellos le han vencido, se refiere a Satanás, estos vencedores han vencido a Satanás por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Vuelvo a leerlo porque es un versículo que puede cambiar tu vida, y pido que prestes mucha atención, lo releas y lo estudies. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. 3 cosas: la cruz, confesión y compromiso. Este versículo habla de esas 3 cosas: la cruz, la confesión y el compromiso. La cruz, primero que nada, simboliza lo que dice este versículo: la sangre del Cordero. La sangre que tuvo vigencia y poder hace 2000 años nos alcanza hoy y tiene vigencia hoy. Sigue limpiando como limpió, sigue removiendo vergüenza como removía vergüenza. La sangre de Cristo no ha perdido su poder, sigue siendo eficiente y suficiente para darnos un nuevo comienzo. Nadie más puede perdonarnos y darnos una segunda oportunidad como la sangre preciosa de Jesucristo. Los que vencen huelen esta sangre, se cubren en esta sangre, se limpian en esta sangre. Aunque suene crudo decirlo de esta manera, la sangre de Cristo es la que me permite a mí tener perdón de mis pecados, la remoción de mi vergüenza, y me permiten tener acceso directo a Dios sin ningún tipo de intermediario. Me permite conectarme con la fuente de poder, me permite tener acceso a las promesas de Dios. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo me justifica. La sangre de Cristo me permite mirar a Dios cara a cara. La sangre de Cristo remueve culpas, limpia pecados del pasado, por más vergonzosos que sean. La sangre de Cristo es el inicio de la libertad. Por eso no hay libertad si no hay una relación personal con Jesucristo a través de su sangre. Ahora, con la sangre de Cristo Jesús alcanza autoridad. Lo que voy a decir puede sonar extraño, pero hasta que Cristo no muriera en la cruz, Jesús tenía poder, pero Jesús no tenía autoridad. Pero cuando Jesús muere y derrama su sangre, no solamente tiene poder, ahora tiene autoridad. Con su sangre nos compró, nos adoptó. De alguna manera puso en su sangre el sello de que de ahora en adelante nadie nos puede tocar porque somos de Él. De no haber muerto en la cruz, de no haber derramado la sangre en la cruz, Jesús hubiera sido un mentiroso. Pero como murió en la cruz y derramó su sangre pura, entonces eso lo acredita con toda la autoridad para cumplir en nosotros las promesas que nos dio. Por eso la sangre es tan importante, por eso los que vencen tienen esta relación tan personal con el sacrificio de Cristo. Ahora, segundo, es la confesión. El verso dice: estos vencerán con la palabra del testimonio de ellos. Por eso mencionaba el tema de confesión. No estaba hablando de confesarse delante de un sacerdote. Estoy hablando de quienes de alguna manera a través del testimonio hacen pública su fe. Las personas, escúcheme bien, que son agentes secretos de la fe. Las personas que son cristianas el día domingo,
solamente. Las personas que hablan de la fe y proclaman su fe solamente entre creyentes son personas que no van a alcanzar libertad. Las personas que niegan a Jesucristo, las personas que no confiesan a Jesucristo delante de todo el mundo, las personas que no se presentan como hijos de Dios o que de alguna manera, porque no es políticamente correcto, entonces negocian su fe, esas personas nunca van a alcanzar libertad. No pretendo yo hacerle el camino fácil, quiero decirle solamente la verdad. Hay personas, como le digo, que son camaleones, son personas que quieren libertad, quieren ser libres en todas las áreas de su vida, sin embargo, en algunos momentos se avergüenzan de Jesucristo, se avergüenzan de la fe. Por eso la palabra confesión, los vencedores declararán las palabras, por ejemplo, de Josué, que públicamente en medio de la congregación dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Isaías 53 es el mensaje que usted puede proclamar. Si usted nunca lo ha hecho, hágalo. Utilice Isaías 53:3, que habla de Jesucristo en estos términos: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz recayó sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cómo no proclamar y cómo no dar testimonio de un hombre de este calibre, Dios hecho carne? Por eso la fe no puede ser privada, y a este Jesús no lo podemos esconder. Por último, compromiso. Dice la palabra que estos hombres que vencieron menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Llegaron a tener una relación tan personal con Dios, y no estoy siendo idealista, esta es la realidad. Cuando uno se enamora de alguien, pues da todo. Esto pasa más usualmente de lo que usted se imagina. Un padre, y sé que hay muchos allí que me escuchan, que no tienen ningún problema en dar sus vidas por sus hijos, o esposas por esposos, o esposos por esposas. Cuando uno establece una relación tan cercana, no es inusual menospreciar la vida por amor a otro. Jesús era para Pablo, por ejemplo, el objeto de su amor. Es el mismo Pablo el que dice, y lo vivió: para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Si vivo, vivo para Él; si muero, muero para Él. El trato me parece bien y lo acepto. Pablo no era de esos creyentes que dicen: bendíceme, ayúdame, libérame, guíame, dame, sáname, y siempre pidiendo para Él. No, Pablo era un hombre que vivió una vida al punto de decir, por ejemplo, en Corintios: Señor, yo muero diariamente. A veces no tendremos que morir tan radicalmente como a veces pensamos, pero sí todos los días. Pablo era un hombre que por la iglesia y por el Señor moría muchas cosas. Por eso cuando hay alguien que dice: yo quiero ser libre, yo siempre le voy a preguntar: y bueno, de alguna manera, ¿qué sacrificio, qué cosas estás dejando y qué estás haciendo que te duele un poco por este Jesucristo? Y me dicen que no, y de repente que no pueden o no saben cómo. Pero yo siempre sé, y les digo a ustedes también, que cuando uno está enamorado, uno hace sacrificios por su amor. Así que cuando Jesucristo es lo más importante, yo le digo: si usted tiene adicciones y Jesucristo es lo más importante, mire, siga allí, al pie de la cruz. Es cuestión de tiempo, la libertad vendrá. Créame, es para usted. Ahora le voy a contar algo, y esto rápidamente porque el tiempo se me va. Algunos saben que estoy haciendo ejercicio todos los días. Y cuando me levanto por la mañana, me levanto yo, mi persona y conmigo. Somos tres, hablando siempre. Uno que dice, y me hablo a mí mismo para que me entiendan: no salgas, no hagas bicicleta, quédate, hace lo otro. El otro dice: no hagamos. Y es una lucha diaria para aquellos que están tratando de perder peso y desarrollar una dieta de ejercicio o lo que fuera. Ahora, ¿qué hago yo para minimizar el dolor y el sacrificio? Hago esto: miro mi barriga, miro mis años, miro de alguna manera la calidad de vida que tendré, la energía que tendré o no tendré,
Y definitivamente me motivo en el hecho de que quiero brindarle a Dios un poquito más de mis años y quiero servir a los demás con mejor salud. Pienso en mis hijos, pienso en mi familia. Así que cuando salgo a andar en bicicleta yo sudo y jadeo y me cuesta, y a veces inclusive hasta cuando llueve lo hago. Si bien eso me cuesta, lo que me alienta de alguna manera es no poner los ojos en el sacrificio, sino poner los ojos en la recompensa. Y la recompensa viene con el esfuerzo. Lo que le estoy diciendo a usted es: ponga sus ojos en una versión mejorada de Jesucristo. Ponga sus ojos en las recompensas que Dios trae. Porque cuando ponemos nuestros ojos en Cristo y cuando hacemos ese esfuerzo pensando en las recompensas que están ahí en Apocalipsis 2, en Apocalipsis 3, entonces el esfuerzo es mucho menor. Quiero alentarle esta noche a que siga adelante, a que luchemos juntos en las fuerzas de Dios y tengamos muy en claro este Dios que, si bien es amable, tierno y cercano, también es poderoso y fiel, no miente. Lo que Él dijo lo va a hacer. Y Dios va a traer libertad. Vamos a estar orando por eso, vamos a estar creyéndole a Dios por eso. Vamos a orar un momentico ya para terminar. Padre, te damos gracias, Señor mi Dios, por tu palabra, y te pedimos en el nombre de Jesucristo que nos permitas tener una visión distinta, que podamos ver al Jesús que Juan vio, ese Jesús poderoso, anciano de días, con una voz de estruendo de muchas aguas. Oramos, Padre Santo, que podamos revisitar la cruz, que si en algún momento, Señor, nos hemos avergonzado de ti delante de la gente, pedimos perdón, pero a partir de ahora permítenos declarar al mundo entero las bondades de Jesucristo. Señor, que crezcamos en una relación personal al punto tal de que podamos decir como Josué o como Pablo: yo y mi casa serviremos a Jehová, y para mí servir es Cristo y morir es ganancia. Oro por los que me escuchan en el nombre de Jesucristo, para que esta no sea una palabra que alimente el intelecto, sino que llegue al corazón. Te doy gracias por la presencia, Señor, del Espíritu Santo y por el sello de tu presencia, porque dice tu palabra, Señor mi Dios, que correrá tu palabra y tú la glorificarás. Hazlo en esta noche, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, nos vemos, si Dios nos da vida, en una semana y algunos kilos menos.